ve el audio, por favor. Si se ve la presentación, perdón. Se ve actor y se escucha. Perfecto. Listo. Entonces, el otro día habíamos hablado de todo lo que son las patologías de la vesícula respecto a cálculos en la vesícula, ¿no? La litiasis vesicular, la coledocolitiasis y las complicaciones de esta, ¿no? Las colecistitis, colangitis, etcétera. Sin embargo, existen muchísimo más patologías, ¿no? Es un sinfín de patologías que existen en todas las vías biliares intra y extrahepáticas, además de la vesícula. Sin embargo, en esta clase nos vamos a dedicar rápidamente a 4 enfermedades que ustedes van a poder encontrar, no tan comúnmente, pero sí, eventualmente sí se van a encontrar, porque ustedes muchas veces van a atender pacientes que cursan con signos y síntomas de un cólico biliar, no le manda la ecografía y a veces uno se encuentra con algunas sorpresas, ¿no? Algunos otros hallazgos que uno tiene que conocer que existen y cómo se maneja, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, como les decía, hay varias, sin embargo, vamos a dedicarnos en esta clase a 4 patologías básicamente. Una de ellas son los pólipos vesiculares. Los pólipos vesiculares son tumores benignos, pero tienen la importancia o por qué nos preocupa esto. Porque muchas veces esos tumores benignos pueden degenerarse y convertirse en neoplasias. Y vamos a ver poco a poco de que una de las peores neoplasias que uno quisiera tener, pues es las neoplasias de la vesícula y de las vías biliares, ¿no? Generalmente estas lamentablemente se descubren muy tardíamente, cuando el paciente ya tiene pues afectación hepática, afectación de la vía biliar, del páncreas, etcétera, y pues viene en mal estado, ¿no? Ya cuando no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, el pólipo vesicular es justamente importante por eso, ¿no? Porque una de las principales complicaciones que tiene, pues son las neoplasias de vesícula. Entonces, como les decía, el pólipo es un tumor benigno, ¿no? Es un tumor benigno que uno encuentra generalmente en personas mayores de 50 años, en algunos pacientes que tienen colelitiasis, en los pacientes que tienen colangitis esclerosantes primarias, y en algunos en los cuales pues uno va a tener ya, digamos, como les decía hace un rato, ya signos y síntomas, ¿no? Signos y síntomas, o sea, tiene dolor, ictericia, náuseas, vómitos, y uno le manda ecografía y encuentra un pólipo, entonces ahí es donde debemos asustarnos, ¿no? Porque ese pólipo está comenzando a ser clínicamente funcionante, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos que asustarnos un poco porque la probabilidad de que esto se vuelvan en neoplasias malignas pues es mayor. Ahora, también no solamente es que tenga síntomas, sino también hay que ver las características del pólipo mismo, ¿no? ¿Cuándo hay que asustarnos? Cuando el tamaño es mayor de 1 centímetro. Sin embargo, ahora en los últimos protocolos dice que mayor de 6 milímetros ya es un pólipo que tenemos que ya pensar en que hay que operarlo, ¿no? Porque se está comenzando, o muy probablemente comience a degenerarse, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la mayor parte de los libros dice tamaño mayor de 1 centímetro, sin embargo, vayan recordando que en estos tiempos los nuevos protocolos están comenzando a considerar como potencialmente maligno al que es mayor de 6 milímetros, ¿ya? Los que son sésiles, o sea, los que están, no tienen un pedículo, están firmemente adheridos a la mucosa de la vesícula, ¿no? Los que son solitos, a veces hay varios. Cuando son varios hay que pensar más en pólipos de colesterol, que esos son un paso, digamos, a la formación de cálculos, ¿no? En este caso, los pólipos solitarios y grandes, pues son los que más nos deben hacer pensar en una degeneración, ¿no? Si a esto se acompaña un engrosamiento de la pared de la vesícula o va creciendo, como vamos a ver de acá un rato, cuando ese crecimiento es mayor, digamos, del 50% dentro de los 3 a 6 meses según el control ecográfico, igual hay que asustarnos también. O cuando el cociente largo-ancho es menor de 0,8, o sea, la diferencia entre el tamaño, a veces uno lo puede medir al pólipo y cuando
tiene ese cociente menor a 0,8, entonces ahí tenemos que también pensar en que se puede volver maligno. Entonces, hay diferentes tipos de pólipos vesiculares. Hay que recordar bien que no todos los pólipos van a convertirse en cáncer. Algunos de ellos sí, o sea, si bien es cierto, es una cantidad pequeña como el 4% como se ve en la figura, sin embargo, también existen otros tipos de pólipos que esos, como les decía, muchas veces son el camino, digamos, a la formación de cálculos en la vesícula. A veces, lo mismo que sucede pues en los ríos o en el agua, ¿no? El agua que a veces tiene muchos carbonatos, mucho calcio, al inicio va formando como arenita. Lo que sucede a veces, ustedes habrán visto en nuestras calentadoras, lo que hacemos hervir el agua, a veces va quedándose arenilla y pasa un tiempo y comienza a formarse como unas placas, ¿no? O como, y a veces como piedritas, ¿no? Entonces, o en los termos, ¿no? En donde guardamos nuestro agua, a veces al fondo se va quedando, así se va formando. Igual sucede acá, como ya habíamos hablado en la litiasis vesicular, ¿no? Esa bilis que es cargada en colesterol o algunos pigmentos asociados pues a cuestiones genéticas, etcétera, van comenzando a formarse y a acumularse, digamos, en pequeñas concentraciones, pues en este caso lo más común de colesterol, pero también existen otros pigmentos. A eso ustedes van a escuchar en algún momento como vesícula colesterolósica o colesterolosis, ¿no? A veces uno opera, abres la vesícula y encuentras así como bien parecido a como si vieras la fresa que tiene así esas bolitas negritas, igual en la mucosa de la vesícula, a veces uno encuentra así como puntitos en toda la vesícula, como puntitos amarillos y uno lo puede palpar y siente pues como unas pequeñas arenillas, ¿no? Entonces esos pólipos son pólipos no neoplásicos, ¿no? Son, como les digo, van a escuchar ese término vesícula colesterolósica, ¿no? Más formado por colesterol. Sin embargo, también hay otros tipos de pólipos que son no neoplásicos, como los adenomiomas, algunos cambios inflamatorios que suceden, ¿no? Sin embargo, pues ahí donde nos asusta, pues es ese otro 4% que sí son pólipos neoplásicos, ¿no? Entonces ahí están los adenomas, los adenocarcinomas, los carcinomas de células escamosas y los cistoadenomas mucinosos, ¿no? Entonces, como les digo, primera idea, si bien es cierto hay que asustarnos que puede convertirse en cáncer de vesícula, sin embargo, no todos los pólipos son malignos, ¿no? O no todos van a convertirse en cáncer, ¿no? Al inicio, como les decía, todos los pólipos son benignos, ¿no? Pero un 4% se puede convertir en maligno. Ah, ¿cómo uno diagnostica a los pacientes que tienen pólipo vesicular? Por lo general, los pacientes que tienen pólipos vesiculares normalmente son asintomáticos, no tienen ninguna molestia, no pasa nada. Sin embargo, cuando estos comienzan a crecer, puede pues tener manifestaciones y ahí es donde justamente, ¿no? O sea, cuando uno tiene un paciente que tiene síntomas de un cólico biliar, o sea, dolor, náuseas, vómitos, a veces ictericia, ¿no? Dolor en hipocondrio derecho, etcétera, uno no piensa pues en pólipo, ¿no? Sino piensa muchas veces en litiasis vesicular, ¿no? De ahí que los signos y síntomas son muy parecidos, ¿no? Es un cólico biliar así como siempre, ¿no? Como lo que sucede en la litiasis vesicular. Entonces, el diagnóstico, pues, por lo general es casual, ¿no? O sea, no es que uno piensa de frente en pólipo, ¿no? Uno piensa siempre en litiasis vesicular. ¿Y cómo se diagnostica? Pues a través de ecografía, a través de ultrasonido endoscópico. ¿A qué se refiere eso? Se puede hacer de dos formas. A veces el gastroenterólogo mete el endoscopio y así como tiene algunos accesorios para pinzas, pinzas de biopsia, etcétera, etcétera, también tiene una sonda que en la punta tiene un sensor de endoscopia y el gastroenterólogo puede hacer pues un ultrasonido endoscópico. Pero también nosotros los cirujanos tenemos igual cuando hacemos la laparoscopía, al igual que tenemos una pinza, no sé, pues una Grasper, una Maryland, un Hook, etcétera, etcétera, también tenemos un instrumento pues que ingresa a través de los trócares. A propósito, no se dice trocar, se dice trocar, ¿ya? En la exposición varias veces han dicho trocar, no es trocar, es trocar.
Entonces, a través de los trócares uno puede meter un accesorio que es como una pinza, pues, que en la punta tiene el transductor de un ecógrafo, ¿no? Entonces, uno puede hacer el ultrasonido endoscópico, ¿no? Entonces, uno entra, ve la vesícula y uno puede hacer pues ya en forma más directa, ¿no? No tan lejos, digamos, como cuando uno hace una ecografía convencional que lo haces desde la piel, ¿no? En este caso te pegas de frente a la vesícula y uno puede hacer pues el ultrasonido de una forma más precisa. También podemos hacerlo por tomografía o también por resonancia magnética. Entonces acá les he traído una imagen. ¿Se acuerdan el otro día cuando les puse de los cálculos en la vesícula? ¿Qué tenían los cálculos que no se ve acá? A ver, chicos, ¿quién me dice? ¿Se Sombra acuerdan? acústica posterior, doctor. Exacto, ¿no? ¿Se acuerdan que en los cálculos acá se pintaba como de negro, ¿no es cierto? Tenían una sombra acústica posterior, como dice acá, ¿no? En este caso de los pólipos, ustedes van a ver así la vesícula, todo igual, incluso a veces puede estar inflamada, como se ve acá, que la vesícula, la pared de la vesícula está reforzada, está un poco engrosada, pero vemos las formaciones, ¿no? Las dos formaciones, pero como dice acá el compañero, no hay esa sombra negra, ¿no? Que dan los cálculos en la vesícula, ¿no? Entonces, esta es la imagen clásica de un pólipo vesicular, ¿no? Igual, las masas, pero sin sombra acústica posterior. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno agarra y encuentra, pues, un pólipo vesicular? Entonces, ahí hay dos formas o dos planes, digamos, que uno debe tener. Hay unos que dicen que hay que hacer un manejo conservador con vigilancia periódica y hay otros que dicen que hay que hacer cirugía, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Los pacientes, en el caso del manejo conservador con vigilancia periódica, pues hay que hacer, dice, a todos los pacientes que tienen pólipos menores de 10 milímetros. Sin embargo, como les digo, algunos autores ya dicen ahora que ya no es 10 milímetros, sino 6 milímetros, ¿no? Si es de 6 milímetros, bueno, en este caso, como dice acá, menores de 10 milímetros, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer ecografías de control cada 3 a 6 meses por un mínimo de 2 años. Si luego de esos 2 años no ha pasado nada, no hay ningún cambio, el pólipo sigue del mismo tamaño, no hay ninguna degeneración alrededor, engrosamiento de la vesícula, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, se baja a una ecografía por año por otros 2 años más y después de 2 años más, o sea, en total 4 años, recién uno puede, y no ha habido ningún cambio, entonces uno ya puede dar de alta al paciente y hacer una vigilancia, nada más ante la presentación de signos y síntomas, ¿no? Sin embargo, algunos dicen ahora, pues, de que el tratamiento definitivo es la cirugía, ¿no? Y la cirugía, como les decía, pues, antes se destinaba solamente para los pólipos mayores a 10 milímetros, sin embargo, ahora las tendencias dicen que a los mayores de 6 milímetros, ¿no? Personalmente pienso que esta es una buena idea, e incluso, existe también unos cuantos ahora que están planteando el hecho de que se diagnostique un pólipo, independientemente del tamaño, y tenga que ir ese paciente a colecistectomía. ¿Por qué? Porque pues ahora en nuestros tiempos están viendo ustedes que cada vez hay más factores que no solamente genéticos, sino también ambientales, nutricionales, etcétera, etcétera, que están haciendo que los casos de cáncer pues sean cada vez más comunes, ¿no? Entonces, al saber de que uno tiene un pólipo, ya, no sé, pues 5 milímetros y sabe que ese puede crecer en cualquier momento o degenerarse en cualquier momento, la tendencia pues última es de que apenas se diagnostique un pólipo se opere, ¿no? Por ese riesgo, digamos, de cáncer que ya les he dicho, que en este caso el cáncer de vesícula pues es un cáncer que lamentablemente es muy agresivo muchas veces y lamentablemente se diagnostica muy tarde. Entonces, la tendencia últimamente incluso ya es ni siquiera 6 milímetros, sino pólipo diagnosticado, pólipo operado, ¿no? Paciente operado, ¿no? En el caso de los pólipos grandes, los que son más de 15 a 18 milímetros, incluso dice que uno tiene que preferir la cirugía abierta. ¿Por qué? Porque a veces, cuando son pólipos grandes, de por sí se están dando cuenta ustedes de que cuando ya son mayores a 10 milímetros, la indicación quirúrgica pues es completamente, digamos, de prioridad, ¿no? Justamente porque a más tamaño, más riesgo de malignización del pólipo.
peor cuando uno tiene un pólipo pues así de 15, 18 milímetros, es mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa? Y me dirán, ¿y por qué no se hace cirugía laparoscópica? Lo que pasa es de que, como ustedes han visto cuando han expuesto la colecistectomía laparoscópica, uno pues agarra con las graspers y comienza a traccionar desde las paredes de la vesícula, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno hace eso, pues uno no está manipulando, digamos, de forma directa, ¿no? El interior de la vesícula, sino indirectamente desde afuera. Entonces, a veces se ha descrito, dice, de que cuando uno comienza a manipular, entonces uno agarra con la pinza grasper o con alguna cosa, y si para mi mala suerte ahí detrás de donde estoy agarrando está justo el pólipo, a veces al momento de ajustar, puedo destrozar ese pólipo y, y mandar pequeños fragmentos de pólipo que podrían pasar a través del conducto cístico e irse a la vía biliar. Entonces, si luego un pólipo se ha malignizado, mi riesgo de malignizar la vía pues aumenta. Por eso es de que cuando los pólipos son muy grandes, en los cuales uno sospecha grandemente de que se ha malignizado, en esos casos dice la literatura que es mejor hacer cirugía abierta, ¿no? Entonces, lo primero que uno hace antes de manipular la vesícula es ligar el cístico rápidamente y directamente para que así se rompa un pedazo de ese pólipo y ya no pase hacia la vía biliar, ¿no? Entonces, en el caso de los pólipos grandes, pues todavía la indicación de cirugía abierta está, digamos, es el único caso en el cual estaría indicado. Igualmente, si ustedes dicen, no lo quiero operar porque sus pólipos son pequeñitos, ¿no? No es pues 10 milímetros, son 2 milímetros, 3 milímetros, etc. Entonces, en ese caso, yo podría iniciar un manejo conservador, ¿no? Hacerle ecografías y todo eso. Pero, ¿qué pasa si en las ecografías, pues, en qué caso, digamos, este manejo conservador se vuelve en cirugía cuando en las ecografías de control el tamaño de, si digamos ahora estaba 2 milímetros y de acá a 3 meses está 6 milímetros, o sea que el paciente, el pólipo creció más de 3 milímetros, ahí me asusto. O el doble de su tamaño en 6 meses, ¿no? Entonces, asociado a otros factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, uno le hace la ecografía y de repente a los 3, 4 meses se encuentra que ha aumentado el tamaño y encima uno ha comenzado a encontrar degeneraciones de la pared, ¿no? No sé, vesícula esclerotrófica, vesícula en porcelana, engrosamiento, aumento del calibre del cístico, etcétera, ¿no? Alguna cosa que ustedes vean que no va normal, entonces al toque lo que tienen que hacer, interconsulta a cirugía para programar una colecistectomía, ¿no? En un paciente que tiene un pólipo pequeño, pero que ha ido creciendo más de lo normal, ¿no? Asociado a otros factores de riesgo. Igualmente los pacientes con colitiasis, ¿no? Más pólipos de la vesícula con engrosamiento de pared de la vesícula. Cuando hagamos la parte ahorita de cáncer de la vesícula, ustedes van a entender de que la presencia de litiasis vesicular, en especial esos cálculos grandes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de complicaciones de la litiasis vesicular? Hablamos que los cálculos pequeños se complican fácilmente con otras cosas como colecistitis, pancreatitis, coledocolitiasis, etcétera, porque como son pequeñitos, se pasan rápidamente a través del cístico, pueden pasar a la vía biliar y causar todas esas complicaciones que ya las hemos estudiado. En el caso de los cálculos grandes, ya también esos cálculos que miden, hemos encontrado cálculos que son de 4 centímetros, de 6 centímetros, hasta de 10 centímetros hemos encontrado un cálculo alguna vez. Un cálculo bien grande, ¿no? Más grande que un huevo, ¿no? Huevos doble yema, así esos gigantes, así ese tamaño a veces uno encuentra. Entonces, ese cálculo no va a migrar pues no va a migrar fácilmente pues a la vía biliar, ¿no? Al coledo, al hepático, ¿no? Entonces, la probabilidad de que haga coledocolitiasis, etcétera, pues es mínima. En cambio, al revés, ya también estos cálculos grandes van a causar fenómenos inflamatorios en toda la pared de la vesícula, ¿no? Por la, por la presencia como de cuerpo extraño, ¿no? Que va comprimiendo las paredes y va a engrosar las estas e incluso va a dar lugar a lo que ya habíamos hablado, ¿no? Una vesícula en porcelana o a veces una vesícula esclerotrófica, ¿no? Y esto es un pasito pues también al cáncer de vesícula biliar. Entonces, los pacientes que tienen colelitiasis asociado a pólipo vesicular y asociado a algunos factores o algunos detalles que unos veamos de que esa vesícula está comenzando a complicarse, también son indicación de cirugía. Entonces, fíjense
de que, en resumen, el diagnóstico de pólipo es casual, los pólipos son benignos, pero que con el tiempo se pueden volver malignos, ¿no? Y que el único tratamiento definitivo para los pólipos es la cirugía, ¿no? Uno quiere hacer manejo conservador, sí, lo puedes hacer, no hay problema, al menos cuando los pólipos son pequeños, pero tienes que ser muy, muy cuidadoso y esperar que ese paciente sea muy responsable de venir, como dice acá, cada 3 a 6 meses, ¿no? Lamentablemente la idiosincrasia de nuestra gente, pues, al menos la gente que viene de provincias, de comunidades, así, a veces uno le hace la ecografía y de ahí se pierde, ¿no? Entonces, en esos casos, pues hay que valorar el riesgo-beneficio de este manejo conservador, ¿no? Entonces, como les decía, pues en estos tiempos estamos viendo de que pólipo diagnosticado, paciente operado, ¿no? Entonces, tal vez sea la mejor forma de estar seguros de que el paciente va a tener pues una buena expectativa de vida y que ese riesgo de malignización pues sea mínimo en todo caso, ¿no? Otra cosa que vamos a encontrar muy comúnmente, así como hemos encontrado la dilatación de la vía biliar por coledocolitiasis por lo general, sin embargo, en algunos pacientes vamos a encontrar otro problema que se llaman quistes de colédoco. Los quistes de colédoco, como su nombre dice, pues son unas formaciones, unas alteraciones de la pared del colédoco, de la vía biliar, ¿no? Y que hace de que se dilaten, ¿no? O sea, es una dilatación. Y cuando este colédoco se va a dilatar, ¿qué va a hacer? Va a formar, pues, va a volverse pues como una vesícula, ¿no es cierto? Va a ampliar su capacidad, digamos, va a retener más la bilis y a veces eso va a dar pues lugar a varias cosas, ¿no? El colédoco no está entre sus funciones almacenar bilis, ¿no? Entonces, ese hecho de que mantenga por esta deformación que tiene, mantenga por más tiempo la bilis, puede hacer de que las paredes que no estaban preparadas para eso comiencen a degenerar y también hagan otro problema que es pues la malignización. Entonces, los quistes de colédoco, al igual que los pólipos de vesícula, nos importan mucho porque también pueden ser un paso al cáncer de la vía biliar. Entonces, si bien es cierto, como dice acá, es una patología benigna, de hecho hay un montón de gente que ya cuando le hacen la autopsia encontraron que tenía un quiste y sin ningún problema. Sin embargo, igual, en un 10% de los quistes de colédoco pueden convertirse a cáncer de la vía biliar, a colangiocarcinomas, ¿no? Entonces, igual hay que tener cuidado por eso. Sin embargo, también, no solamente se puede malignizar, sino que también estos pacientes, como la bilis se retiene, también pueden dar origen a colangitis, a pancreatitis, porque ahí se está desembocando, ahí nomás está desembocando el conducto que viene del páncreas y ya después vamos a estudiar cuál es la fisiopatología de la pancreatitis, pues también puede predisponer a esto. O igual, como se va almacenando la bilis, se va formando esa arenilla y a veces el quiste de colédoco se manifiesta por coledocolitiasis, ¿no? Entonces, el hecho de que exista uno y otra no se excluye, ¿no? Pueden convivir el quiste de colédoco con coledocolitiasis también. Entonces, nuevamente, es una patología benigna, pero lo que más nos va a asustar es la malignización. Al igual que la litiasis vesicular, que los pólipos, todos tienen sintomatología biliar, ¿no? Dolor en hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, ictericia, dispepsias, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues los libros mencionan una triada clásica, que esto se va a dar al menos. A veces hay quistes de colédoco que se expresan muy tempranamente, ¿no? En paciente recién nacido de 1, 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, al menos en neonatología y en pediatría, esta triada clásica para el quiste de colédoco es la que menciona la coexistencia, pues, de dolor abdominal en hipocondrio derecho y epigastrio, ictericia y una masa palpable en cuadrante superior derecho, ¿no? Entonces, es la triada clásica del quiste de colédoco, ¿ya? Pero como les decía, todos tienen, igual que las otras patologías, sintomatología biliar. Por eso es que el quiste de colédoco también es un diagnóstico que se hace pues, por casualidad en realidad. Entonces, esto es importante saber porque dentro de los quistes de colédoco va a haber
ahí va a haber la clasificación de Todani, se llama, de los quistes de colédoco, y menciona pues a 5 clases diferentes, ¿no? La tipo 1, que es la más común probablemente, es la que tiene una dilatación fusiforme, ¿no? Como una vesícula igual, ¿no? Acá está la vesícula, normalmente el cístico es ancho y esta dilatación va a ser pues de toda la vía biliar extrahepática, ¿no? Va a incluir el colédoco y parte del hepático. Esta es la más común de todas, el 90% de los casos es esta. Esta, el tipo 2, es un divertículo del colédoco. Ya es un divertículo que afecta, como ven acá en el tipo 1, es incluso hasta el hepático. En cambio, acá el tipo 2 es un divertículo, ¿no? Es como un apéndice, digamos, del colédoco, una bolsita, ¿no? No es una dilatación de toda la estructura del colédoco, sino de una partecita que ha hecho como una pequeña bolsita que se llama divertículo. Lo mismo que sucede en los divertículos del colon, por ejemplo, ¿no? O en el divertículo de Schenkel, que es en el esófago, ¿no es cierto? Igual es como una bolsita, igual. El tipo 3 es el colédoco cele. Este es el colédoco que va a protruir a través incluso de la papila. Esta es pregunta de examen siempre, acuérdense de esto, es una pregunta muy común en los exámenes de residencia, en el ENAM, así. El tipo 3 de clasificación de Todani es el coledococele, ¿ya? El tipo 4 son múltiples dilataciones, pero ya no solamente de la vía extrahepática, sino pueden ser de la intra y extrahepática, ¿no? Incluso hay el tipo 4A y el tipo 4B. En el tipo 4A, cuando hay compromiso intra y extrahepático, y en el cuadro del tipo B es en la vía biliar extrahepática, ¿no? Estas de acá, cuando veamos el tratamiento, se solucionan con resección del colédoco y derivación biliodigestiva. Pero estas 5, que también es pregunta de examen siempre, es la que tiene múltiples dilataciones, pero en el intrahepático nada más, ¿no? Y esa es la famosa enfermedad de Caroli. La enfermedad de Caroli. Entonces también pregunta examen, el tipo 5 de los quistes de colédoco según Todani es la enfermedad de Caroli. En este caso, este tipo 5 es la única que se va a tratar con trasplante hepático. Estas de acá, uno puede hacer resección de los quistes y hacer derivaciones biliodigestivas, ¿no? En cambio, la 5 y la 4A de acá son las que se solucionan con trasplante hepático. Entonces, lo que pasa, y por qué son un problema estos, porque, miren, se van, en cualquiera de los tipos, se van haciendo bolsas donde se colecciona la bilis, ¿no? Igual que acá en la Caroli, acá se va a coleccionar la bilis, y esa bilis, pues, puede sobreinfectarse y hacer una infección de esa zona y después dar colangitis, o como les decía, pues, el riesgo de malignizarse, pues, es altísimo, ¿ya? Entonces, esta es la clasificación de Todani para quistes de colédoco. Entonces, ¿cómo uno diagnostica? Como les decía, pues por lo general es de casualidad. Pues uno igual recibe un paciente con todos los signos y síntomas de una litiasis vesicular, de un cólico biliar, ¿no? Y uno le pide ecografía y a veces en la ecografía, como ustedes pueden ver acá, acá está la vesícula y por debajo pues una gran dilatación de la vía biliar, ¿no? Entonces, este es un quiste de colédoco, ¿no? Probablemente sea del tipo 1. Y esta, pues, cuando uno tiene esto, pues, lo próximo que tiene que hacer, pues, es una colangioresonancia, ¿no? Si bien es cierto, uno puede hacer tomografías o también hacer colangiografías, ya sean las transparieto-hepáticas o la CEPRE, ¿no? La colangiopangiografía retroendoscópica, ¿no? Pero lo menos invasivo y menos problemático de hacer, y por eso es que es el gol estándar para el diagnóstico de problemas en la vía biliar, es la colangioresonancia, ¿no? Entonces lo que uno ve es eso, miren, acá no se ve ningún cálculo, ¿no? Y uno encuentra pues la dilatación de todo el colédoco, ¿no? Entonces este es un tipo 1, ¿verdad? Es un tipo 1, es una dilatación fusiforme, ¿no? Y uno puede ver, si viera un cálculo acá abajo, entonces estaría dilatado no solamente esto, sino también estaría dilatado estas de acá arriba, todas las vías biliares intrahepáticas también estarían dilatadas. En este caso no, esta es una dilatación fusiforme de la parte del colédoco nada más, pero por encima de eso todo normal, ¿no? Todo el mismo calibre. Este de acá igualito, ¿no? No está dilatado, este es el conducto que viene del páncreas, ¿no es cierto? El virus.
Entonces acá se puede ver claramente, ¿no? Entonces uno hace una colangioresonancia y diagnostica pues definitivamente los quistes del colédoco. Entonces, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico? De hecho, esto, como ya le dije a la delegada, esta es la próxima exposición que van a hacer, el próximo grupo, ¿no? Donde va a poder hablar acerca de todo lo que es la cirugía del colédoco, no solamente para la coledocolitiasis, ¿no? Cómo tiene que uno solucionar las formas diferentes, sino también van a hablar de esto que es la parte del tratamiento de los quistes de colédoco, ¿no? En el caso del tratamiento quirúrgico, lo que se hace pues es resecar completamente el colédoco, porque como les digo, esas paredes pueden malignizarse, entonces por eso es que la resección tiene que ser completa. Además, se saca la vesícula, ¿no? Se hace una colecistectomía y hacemos lo que es motivo de la exposición siguiente, lo que son las derivaciones biliodigestivas. Entonces, ustedes deben saber que existen dos tipos de derivaciones biliodigestivas. La colédoco-duodenal, como se ve en esta figura, ¿no? Acá está el colédoco, acá está el duodeno, ¿no? Entonces uno hace al sitio que uno ha resecado, uno comienza a suturar, ¿no? Entonces le hace como un puente, ¿no? Eso es una derivación biliodigestiva. Bilio porque de la vía biliar y esta parte del tubo digestivo. En este caso es una colédoco duodenal, una anastomosis lateral entre el colédoco y el duodeno. Pero también en otros casos, cuando el quiste afecta hasta mucho más arriba, entonces el duodeno, como está fijo, como ustedes pueden ver acá, no puede subir pues hasta muy arriba. En ese caso, lo que hay que hacer es una derivación en I de Rux, que no solamente la van a ver para este término I de Rux, no solamente lo van a ver para estas derivaciones biliodigestivas, sino para otras cirugías del intestino también. ¿Por qué se llama I de Rux? Porque, mire, fíjense, acá dice la Y, ¿no es cierto? No es ni siquiera I, sino la Y de Rux. Entonces, justamente es esta, mire. Esta es la Y, la que están viendo en el cursor, esta es la Y. Entonces, tiene un asa aferente y un asa eferente. Entonces, este asa, pues esta punta de acá, se supone que antes iba acá, ¿verdad? Entonces, uno corta el intestino y sube un asa, ¿no? Y en este caso hace la derivación entre el hepático y el yeyuno, ¿verdad? Esto más o menos, todo esto es el duodeno, y acá ya comienza el yeyuno, y uno más o menos cuenta unos 40, 50 centímetros, ahí hace la resección, y de ahí lo sube, y esa punta va a ir hacia la vía biliar, y acá se va a hacer una anastomosis nueva, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? Porque puede pasar, y eso es justamente lo que se quiere evitar cuando se hace, igual cuando hablamos de cirugías antirreflujo, también hablamos de eso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo hago una comunicación así de frente del colédoco hacia el duodeno? Va a pasar que la bilis que está acá arriba, va a pasar rápidamente hacia el duodeno, y del duodeno, como pasa rápidamente, va a haber una gran riesgo, digamos, una gran posibilidad de que parte de la bilis se vaya al estómago y cause lo que se llama pues una gastritis alcalina y después haga reflujo, ¿no es cierto? Entonces ese es el problema de hacer este tipo de derivaciones. Por eso es que estas están comenzando a salir de uso, digamos, por todas las complicaciones que tiene lo que ya hemos visto en clases anteriores acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett, cáncer de esófago, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Por eso es que la tendencia ahora es hacer este tipo de derivaciones en Y de Rux. ¿Por qué? Porque, miren, acá la bilis va a drenar y va a pasar un largo espacio hasta que se junte con esto, que normalmente pues el duodeno que mide de acá pues 20, 40, como unos 40, 50 centímetros, y de acá todavía hemos aumentado un metro, un 50 centímetros más, 40, 50 centímetros más de Y1, entonces la bilis pues ya va a haber la posibilidad de que esta bilis llegue hasta por acá y después regrese y vaya al estómago y haga reflujo, pues es mínimo. Por eso es que se prefiere en estos tiempos hacer unas derivaciones biliodigestivas en I de Rux. Pero algunas veces se hace esta todavía. Entonces ustedes tienen que saber que existen estos dos tipos de derivación biliodigestiva. La colédoco-duodenal y la hepático-yeyunal e Y de Rux, ¿no? Ya saben, ¿por qué se llama Y de Rux? Porque acá justamente se hace la letra Y, pues, ¿no es cierto? Acá está la Y, ¿verdad?
No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Doctor, una pregunta. Dime. Doctor, si se encuentra pólipos, por ejemplo, en una paciente joven de 20 años, lo más recomendable es que también se extraiga, por más que, digamos, no tenga riesgos. Entonces, a pacientes más jóvenes, digamos que podemos tenerle en cierta manera, darles ese chance de hacer un control ecográfico, ¿no? Bueno, cuanto más pequeñitos, 20 años, 15 años, 14 años, ¿no? Justamente porque habíamos hablado de que la colecistectomía temprana está también relacionada con digamos, aparición de cáncer de colon a largo plazo, ¿no? Entonces, en ese caso, si es una paciente joven que tiene un pólipo, pues, de 1 milímetro, 2 milímetros, 3, digamos, pues le tengo que dar el beneficio de hacer el control, ¿no? Y de esperar, ¿no? Entonces, nos aseguramos de que la paciente sea muy responsable, que haga sus controles ecográficos cada 3 a 6 meses, entonces ahí sí, chévere. Pero si yo tengo una paciente de 20 años con un pólipo de 1 centímetro, o de 15 milímetros o de 20 milímetros, en ese caso, sin pensarlo 2 veces, tiene que operarse, porque pues su capacidad de malignización a mayor tamaño, pues es mucho mayor, ¿no? Entonces, definitivamente vamos a tener que valorar el tamaño del pólipo, ¿no? Si es pequeñito, menos de 5 milímetros, digamos, le puedo dar pues el control, ¿no? Pero asegurándonos, como te digo, de que sea una paciente responsable. Pero si es un pólipo grande, sí, eso sí, sin pensarlo 2 veces, ¿no? Hay que operarle a esa paciente y hacerle una colecistectomía. Doctor, en el caso de los quistes de colédoco en niños, ¿también es el mismo tratamiento con la Y de Rux? Sí, sí, exactamente el mismo, ni más ni menos. Es exactamente igual. Y claro, obviamente va a depender también del tipo de quiste, ¿no? Los pacientes que tienen enfermedad de Caroli, pues van a necesitar trasplante urgente, ¿no? Pero de ahí, todos, justamente la ida rusa es una cirugía, como les decía, de que se está comenzando a usar cada vez más, al menos en lo que se trata de desviaciones biliodigestivas, justamente por la posibilidad, pues, de causar reflujo gastroesofágico y todos los problemas que ya hemos visto, ¿no? Entonces también igual se hace una ida rux, ni más ni menos. Y esta ida rux no solamente se utiliza en esto, ¿no? Digamos, cuando hacemos manga, bypass gástrico, en cirugías de obesidad, igual, ¿no? Acá vamos a aprovechar este dibujito. Cuando hacemos bypass, nosotros cortamos por obesidad mórbida, ¿no? Cortamos, dejamos acá el estómago, ¿no? A esta altura, digamos. Lo cortamos y así como subimos este asa, bueno, en este caso no a la vía digestiva, sino va a ir acá, ¿no? Este asa debería estar acá en el caso del bypass gástrico, ¿no? Igual. ¿Para qué? Para que la bilis pues tome un camino todavía y no haga pues reflujo, ¿no? Imagínense a un paciente con bypass gástrico que le queda estito nomás de estómago de acá, que le refluya la bilis, pues va a ser todo un problema gigante, ¿no? Respecto a eso, Barrett y todo eso. Entonces igual en los niños exactamente lo mismo, ¿no? Se le hace una IDERUX justamente para eso por lo general, ¿no? Y como te digo, esa es la tendencia ahora, ¿no? La coledocodenal está comenzando a desaparecer en realidad por esos problemas de reflujo gastroesofágico. Sigamos entonces. Igualmente, vamos a encontrar, pues, casualmente también, por lo general, muy rara vez vamos a pensar de frente en eso, pero por lo general, en más del 50% de casos, también los tumores malignos de la vesícula biliar y también de las vías biliares, ¿no? Lo que les decía de antes, ¿no? Si bien es cierto, no es tan común, más común es el cáncer de colon, el cáncer de estómago, el cáncer de esófago, ¿no? El cáncer hepático. Pero el cáncer de vesícula biliar, pues es el quinto cáncer más común. Lo malo es de que
cuando lo diagnosticamos, normalmente está muy avanzado. No hay mucho que hacer en realidad. ¿Qué factores de riesgo tiene el cáncer de vesícula biliar? Al igual que los pólipos, que los quistes de colédoco, igual, pues la edad avanzada. A mayor edad, más riesgo de malignización, más riesgo de problemas, ¿no? Lamentablemente, pues es 3 a 4 veces más común en mujeres, ¿no? En los varones no es tan común, ¿no? En las mujeres sí, por una cuestión hormonal y todo lo que hemos estudiado también en la litíasis vesicular, ¿no? ¿Quiénes tienen más litíasis vesicular? Las mujeres, entonces son las que más se exponen a este tipo de degeneraciones causadas por los cálculos en especial, y son las que más cáncer de vesícula tienen, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? La litiasis vesicular, en especial la litiasis, las gigantes, ¿no? Tienen esa capacidad, digamos, de degenerar por procesos inflamatorios repetidos la pared de la vesícula y magnetizarse en cáncer de vesícula. La vesícula en porcelana, la vesícula esclerotrófica son factores de riesgo también. Existen varios tipos, sin embargo, el 80% de los casos de cáncer de vesícula son los adenocarcinomas. Sin embargo, ¿se acuerdan cuando hablamos de los pólipos? Igual, ¿no? Se pueden degenerar en este tipo de cáncer, ¿no? Las células escamosas, los histoadenocarcinomas, los carcinomas de células pequeñas, ¿no? Que este es el más agresivo de todititos. El más común, el adenocarcinoma. ¿Cuándo diagnosticamos? Como les decía, por lo general, pues es casi, uno lo encuentra el cáncer así de raspón, ¿no? Por lo menos al inicio, ya cuando uno está recontra avanzado, claro, sí, probablemente lo sospechemos, pero al inicio, cuando el paciente viene con signos y síntomas de un cólico biliar, signos y síntomas biliares, pues uno hace el diagnóstico, ¿no? Por sospecha clínica. A veces uno le manda ecografía, ¿no? Y en la ecografía uno lo manda pensando en litiasis vesicular, y de repente aparece y encuentra, pues hay degeneración de las paredes, ganglios, perivesiculares, periliares, aumentados de tamaño, etcétera, y diagnostica. A veces lo hacemos de forma incidental, ¿no? A veces son pacientes que vienen, a veces lo común en nuestros tiempos ahora, ¿no? El colon irritable, que cada vez asociado a cuestiones de estrés, la pandemia, el encierro, todo eso, uno tiene síntomas de colon irritable, a veces uno le manda una ecografía de control y encuentra un cáncer de vesícula, ¿no? Un hallazgo incidental. A veces uno entra por una cirugía de vesícula aparentemente, ¿no? Y uno encuentra, pues, degeneración, ganglios, y en los casos más graves, metástasis hepática, etcétera, ¿no? Durante la cirugía. O a veces, pues, uno aparentemente opera una vesícula complicada, lo mandas a patología, por eso otro mensaje de esta clase es recontra importante, ¿no? Que uno tiene que enviar cualquier cosa que uno saca del paciente, desde un simple granito, un granuloma, un lunarcito, en este caso la vesícula, lo que sea que uno extraiga del paciente, siempre por seguridad tiene que mandarlo a patología. Los apéndices, el intestino, lo que tú quieras, todo lo que saques, siempre, es el mensaje, siempre hay que enviarlo a patología, porque muchas veces lo que parecía benigno, a veces en el examen de patología, pues puede encontrarse con sorpresas, ¿no? Entonces, ¿cómo clasifica uno los tumores de vesícula, no? Como ya les dije, la clínica muy parecida a la clínica biliar, ¿no? Dolor, ictericia, náuseas, vómitos, intolerancia a las grasas, malestar, etcétera, etcétera. Entonces, uno hace la ecografía y se encuentra con una cosa que no quería, pues algunos hallazgos que hacen pensar en cáncer de vesícula, y a continuación lo que corresponde es pedirle marcadores tumorales. Entonces, al igual que en la vía biliar, ¿qué marcadores tumorales deben pedir ustedes? AFP, ¿no? Alfa-fetoproteína, el CA, antígeno ocasional embrionario, y el CA19-9. Esos tres son los que nunca deben faltarles de vuestro screening de marcadores tumorales cuando ustedes sospechan de cáncer de la vesícula y de la vía biliar o cáncer hepático, ¿no? Que al final están ahí cerquita nomás. Una vez que uno pide la ecografía, pide los marcadores tumorales, lo que corresponde también es hacer una tomografía, ¿no? Normalmente se hace tomografías con contraste. Cuando tú sospechas de cáncer, pues
siempre que es bueno pedir tomografía tóraco-abdominal, ¿no? Con contraste, incluso mejor si le ponen ahí bifásica para que uno pueda evaluar en la fase arterial y en la fase venosa, ¿no? Del paso del contraste. Y en base a todos esos detalles uno puede hacer la clasificación. El cáncer de vesícula, al igual que todos los cánceres, pues en estos tiempos la mejor forma de clasificarla en base a los criterios del TNM, ¿no? Del tumor, de las características del tumor mismo, la invasión a ganglios linfáticos, esos LN, y la presencia de metástasis a distancia, ¿no? Entonces, en base a eso, uno puede clasificar de diferentes formas, ¿no? Digamos, en base de la serosa que uno ve en la patología es un T2, si tiene invasión no tiene, no sé, pues no hay ganglios afectados, N0, metástasis a distancia sin invasión, M0, así uno va clasificando, ¿no? Como ustedes ya saben bien, no solamente del cáncer de vesícula, sino de todos los tipos de cánceres, ¿no? Sin embargo, hay una clasificación que es la que más usamos, digamos, con fines quirúrgicos en especial, que es la clasificación de Nevin para el cáncer de vesícula biliar, ¿no? Entonces, en la clasificación de Nevin hay 5 estadios, ¿no? O 5 clases, ¿no? El que afecta a la mucosa, el que afecta a la muscular, de todas las paredes, las que invaden el ganglio cístico y la que tiene metástasis o extensión directa al hígado u otros órganos, ¿no? Y en base a esto, pues lo que tiene que hacer es esto, ¿no? El tratamiento, ¿no? Que más o menos uno se va clasificando, digamos, por lo de Nevin, pero también considera la TNM, ¿no? Entonces, en el estadio 1, cuando no hay afectación de ganglios ni hay metástasis a distancia, en ese caso, la colecistectomía es completamente, pues es lo único que se hace y punto. Y uno puede decir que lo más probable es que haya curado al paciente, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos tumores T2 y T3, hay que hacer una colecistectomía normal y además resección del lecho hepático con linfadenectomía radical, o sea, vaciar todos los ganglios del cístico, pericísticos y pericoledocianos, ¿no? Entonces, una linfadenectomía radical. El problema es cuando tienes el tumor T4, cuando ya hay afectación a distancia. Entonces, lamentablemente, más del 50% de los cánceres se diagnostican acá, en el T4. Ahí la supervivencia es baja y algunos dicen que ya la cirugía pues no, ya no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces ahí uno va a tratar de hacer tratamiento paliativo, ¿no? Quimioterapia paliativa o uso de algunos otros tipos de procedimientos que vamos a ver ahora en los tumores de la vía biliar, en los cuales uno solamente ya da calidad de vida, ¿no? Al igual que en los cánceres de vesícula biliar, también en la vía biliar hay tumores, ¿no? Y hay 2 tipos de tumores, hay los tumores benignos y los tumores malignos. Lo malo es de que por ecografía o por resonancia o por tomografía, los benignos no son pues diferentes a los malignos, uno los ve así de la misma forma, digamos. Entonces, con eso se llega a la conclusión, como dice acá, de que los benignos como los malignos siempre deben ser resecados, ¿no? O sea, uno no puede pensar pues en que eso es buenito nomás, ¿no? Sino que siempre tiene que ser resecados. Ahora, algo que no les dije hace un rato, si bien es cierto, uno tiene que pedir AFP-CA y CA19-9, sin embargo, si bien es cierto, también acordémonos de eso, si bien es cierto, estos marcadores tumorales ayudan al diagnóstico, pero no son completamente sensibles ni específicos. Entonces, el hecho de que tengas clínica de un tumor y que tengas marcadores tumorales normales no te excluye la posibilidad de que de verdad tengas un tumor maligno de la vesícula de las vías biliares, ¿ya? Entonces, en este caso, pues, justamente por eso, tanto los malignos como los benignos se deben resecar, ¿no? Entonces, en los benignos hay varios, los adenomas, leiomiomas, lipomas, tumores carcinoides, angioleiomiomas, fibromas, etcétera, etcétera. Pero lo que más nos importa no son estos, si bien es cierto, estos se van a operar igual, pues una vez que uno los manda a patología, encuentra que es benigno, listo, se acabó la historia, ¿no? Los que más nos van a importar son estos, ¿no? Los tumores malignos. Entonces, los tumores malignos de la vía biliar se van a llamar colangiocarcinomas, y va a haber de 3 tipos, los que son intrahepáticos, que son muy raros,
estos no afectan el parénquima hepático, solamente afectan en la vía biliar, o sea, los conductos que van a dar origen después al hepático derecho, al hepático izquierdo, ¿no? Entonces, estos son muy raros. Los más comunes son los periliares, ¿no? Los famosos tumores de Klatskin, ¿no? Y los distales, que son los periampulares, ¿no? Todos los que están alrededor de la ampolla, ¿no? Los periampulares. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para su desarrollo? Los que tienen colangitis, los que tienen coledocolitiasis, ¿no? La presencia de cálculo en la vía biliar, al igual que los cálculos en la litiasis, en la vesícula, van a inflamar, digamos, las paredes, van a degenerarlas y pueden causar, pues, colitis, colangiocarcinoma. Las colitis ulcerosas, los quistes de coledo, con lo que les dije, ¿no? Y la infección biliar, en este caso, por una bacteria que se llama Clonorchis sinensis, ¿no? Entonces, esto también está descrito. Por eso es de que parte de los estudios, cuando uno no tiene la certeza, ¿se acuerdan que hablamos cuando uno no tiene la certeza de la colangioresonancia, de la ecografía, de la tomografía? Entonces lo que uno tiene que hacer es un aspirado duodenal, ¿se acuerdan? Para diagnosticar microcálculos, etcétera. Pero de ese aspirado duodenal también, si tú tienes un paciente que está bajando de peso, está histérico, tiene síntomas biliares, etcétera, y tú sospechas de cáncer y aparentemente no hay nada, entonces en ese caso el aspirado duodenal también sirve para sacar, pues, cultivos de ese aspirado, y ahí, por ahí, pues, uno puede cultivar esto, ¿no? Que es una infección que va a predisponer a un colangiocarcinoma. ¿De qué va a depender la clínica? Obviamente va a depender de la localización del tumor, pero casi todos, como es un tumor que va a comprimir la vía biliar, ¿no? Ya sea arriba, abajo, al centro, más hacia abajo, hacia la ampolla, etcétera, pero al final van a bloquear el paso normal de la bilis, y por tanto el 90% van a tener ictericia obstructiva. Obviamente esta ictericia causada por un tumor, al igual que las coledocolitiasis, que en este caso las ictericias son causadas por el cólico, por el cálculo en el colédoco, van a predisponer a la aparición de estas otras cosas, ¿no? Signos y síntomas de colangitis, ¿no? Como la bilis comienza a acumularse, a veces se sobreinfecta, es la colangitis. Puede haber, obviamente, pérdida de peso, al igual que todos los cánceres, ¿no? Dolor abdominal inespecífico. No se olviden que la ictericia siempre va asociada a prurito, ¿no? ¿Por qué? Porque la bilirrubina se va acumulando y regresa hacia el hígado, y del hígado a la sangre, y la sangre se va acumulando en la piel y en las escleras. Y cuando se va a la piel, recuerden que la bilirrubina se va a acumular a manera de pequeños cristalitos, ¿no? Y esos cristalitos en la piel van a dar la sensación de prurito. Por eso es que parte del tratamiento de la ictericia obstructiva, en el caso de los pacientes con cáncer o de coledocolitiasis, etcétera, no se olviden que además de darle antibiótico, analgésico, antiespasmódico, para el medicamento para las náuseas y todo eso, también tenemos que darle medicamentos para evitar las lesiones por rascado, porque la ictericia escuece, no se imaginan, le da miedo. Entonces, los pacientes que están gravemente afectados con ictericia, ustedes le revisan el resto del cuerpo y va a tener lesiones por rascado en la barriga, en las piernas, etc. Por eso es que parte del tratamiento de un paciente con ictericia es dar el tratamiento para el prurito. ¿Y eso con qué se da? Con antihistamínicos. Entonces, a ese paciente le da clofenamina, cetiricina, algo para que esa reacción alérgica, digamos que reacción inflamatoria, que produce estos microcristales de bilirrubina en la piel, pues uno los puede aliviar con antihistamínico, ¿no? Entonces, parte del tratamiento. Obviamente, tendremos que pedirle el perfil hepático, ¿no? Fosfatasa alcalina, TGO, TGP, gamma-glutamina transpeptidasa, etcétera, ¿no? Bilirrubina, normal. Acuérdense que en el caso de los tumores, si bien es cierto, va a estar elevado el TGO, el TGP, la gamma-glutamina y la fosfatasa alcalina, a diferencia de las coledocolitiasis en las cuales hay una tendencia a que el TGP sea más elevado que la fosfatasa alcalina. Ambos elevados, es cierto, pero más elevado el TGO y el TGP más que la fosfatasa. En cambio, en los tumores es al revés ya también. Los dos están elevados, pero más elevado está la fosfatasa alcalina, ¿ya? Entonces es una cosa que uno a veces, tan solo viendo el examen de laboratorio, uno puede reconocer, pues, esa diferencia.
Obviamente hay que pedirle, como les decía, el CEA, el CA19 y el AFP por probabilidades de metástasis al hígado, ¿no? Sin embargo, como les vuelvo a decir, ayudan, pero no es de que estos te den el diagnóstico, ¿no? Te orientan al diagnóstico, pero por su falta de sensibilidad y especificidad respecto a cáncer, pues es una cosa que hay que manejarla con mucho cuidado, ¿no? Es como el CA125 para los problemas de cáncer de ovario. Si bien es cierto, teoría, o sea, si yo tengo una paciente que tiene signos y síntomas de un quiste de ovario, por ejemplo, y le pido CA125, a veces el hecho de tener un quiste también hace de que el CA125 eleve, sin ser maligno. Entonces, igual, ¿no? Un quiste de ovario con CA125, CA125 alto, no necesariamente eso es cáncer, ¿no? Entonces ahí le haré tomografías, haré una laparoscopia diagnóstica, etcétera, etcétera, ¿no? Igual acá, ¿no? Entonces, el CA19-9, el CA, te orientan, pero no son específicos para cáncer, ¿no? Te orientan nada más. Entonces, acá está una clasificación de los tumores de Klaskin que está hecho por Bismuth, ¿no? El Bismuth ha clasificado en estos 5 tipos, ¿no? Perdón, en estos 4 tipos, y uno puede, según la localización del tumor, ¿no? En el tipo 1, que es el más común de todititos en realidad, son los tumores que van a afectar, en este caso, el hepático y la conjunción con el cístico, ¿no es cierto? Y parte del colédoco, ¿no? Este es el tipo 1. En el tipo 2 no afecta el cístico, solamente afecta el hepático hasta la carina. En el caso del tipo A, 3A y 3B, el 3A es el que afecta el hepático derecho, el 3B es el que afecta el hepático izquierdo, y el tipo 4 es el que afecta el hepático, la carina, el hepático derecho, el hepático izquierdo, en el caso del tipo 4A, y el 4B es el que va a afectar las partes intrahepáticas y las partes distales, ¿no? Entonces, esta es la forma de clasificar adecuadamente los colangiocarcinomas, ¿no? Los tumores periliares de la vía biliar, ¿no? Esta clasificación de Bismuth es para tumores. Sin embargo, se encuentran también las lesiones de la vía biliar, también se clasifican también con esta clasificación de Bismuth, también según al nivel donde se hayan lesionado las vías biliares, ¿no? Entonces, cuidado que se confundan, ¿ya? Entonces, hay una clasificación de Bismuth para tumores periliares. ¿Cómo se hace, pues, en el caso del cáncer en colangiocarcinoma? Que hay metástasis, al igual que en el cáncer de vesícula, si hay metástasis, el paciente es resistente, ¿no? La probabilidad de que no tenga ese paciente, pues, es altísima. Va a depender de la localización del tumor, ¿no? Y acá se hace, al igual que en los tumores periampulares, ¿no? En todos los distales, lo que se hace es la duodenopancreatectomía, más conocida como operación de Whipple. De hecho, el próximo grupo nos va a hablar de esto para que nos enteremos en qué consiste la famosa operación de Whipple, ¿ya? La duodenopancreatectomía, en el caso de los colangiocarcinomas y de todos los tumores periampulares. Esto es cuando se puede resecar, pero cuando el paciente ya tiene metástasis, está fregado, pues a veces solamente lo que se hace es hacer una cuestión, digamos, para aliviar los signos y síntomas. Y como les decía, lo que más fastidia, aparte del dolor y toda esa vaina, lo que más fastidia, pues, es la ictericia, ¿no? Y todas las molestias que genera la ictericia, y por la misma acumulación, todas las complicaciones, como colangitis, por ejemplo. En ese caso, pues lo que se hace solamente es un drenaje de la vía biliar, que se puede hacer de 2 formas, en las que se puede todavía, digamos, estás fregado, pero no tanto, que todavía se puede hacer lo que se llama la cirugía por vía endoscópica. Esto lo hace el gastroenterólogo, hace su endoscopía normal, llega hasta la papila y ahí le pone una prótesis biliar, un stent, o sea, un tubo, ¿no? Que es como si uno metiera, pues imagínense hacer un túnel, ¿no? Uno dentro del tumor, digamos, mete el túnel, generalmente son prótesis que son autoexpandibles, donde son metálicas, son plásticas, entonces uno mete ahí en la vía biliar y las expande, y entonces uno amplía la vía biliar para que la bilis pueda comenzar a drenar. Eso es cuando todavía se puede, pero cuando ya no se puede, a veces ya la vía biliar está completamente pétrea, con
tumores, los ganglios alrededor aumentados de tamaño y hacen que la prótesis sea pues ya difícil, imposible de poner, ¿no? En ese caso, lo que se hace pues es el drenaje por vía percutánea. Esto ya también lo hace el radiólogo intervencionista, ¿no? Entonces, con guía ecográfica, con guía tomográfica por lo general, uno pone un catéter de frente al hígado que atraviesa, ¿no? Algo así como un anticucho al hígado, ¿no? Que lo atraviesa al hígado y en el camino, y ese catéter va a tener múltiples huequitos en toda su extensión. Entonces, en todo el trayecto va a estar en contacto con diferentes partes del hígado donde van a estar los canalículos biliares y estos canalículos van a drenar pues en este catéter y van a hacer que la bilis se salga hacia la piel, ¿no? A través de este catéter. Y esto es cuando el paciente ya está pues así recontra mal, ¿no? Cuando ya no tiene posibilidad, completamente irresecable, completamente pétrea el tumor en la vía biliar, y lo único que hace pues uno es aliviarle esa molestia de la ictericia y de las complicaciones de la retención de la bilis, ¿no? Por lo general, como les digo, lamentablemente el cáncer de vesícula y el cáncer de las vías biliares, pues lamentablemente en más del 50% se resecan o se diagnostican cuando están recontraavanzados, ¿no? Solamente en los colangiocarcinomas distales uno puede operarlos, ¿no? Con esta cirugía de Whipple, no solamente la cirugía de Whipple se hace para estos, ¿no? También se hace para los tumores de la cabeza del páncreas, para los tumores perianculares, los del duodeno, ¿no? Que todavía en pacientes clasificados, ¿no? Pacientes jóvenes que tienen todavía un pronóstico adecuado y en el cual las complicaciones, porque de hecho esta es una de las cirugías más grandes que existen, ¿no? Cuando hagan la exposición van a ver que uno, como dice acá, uno saca parte del duodeno, parte del páncreas, haces una antrectomía, haces una derivación del intestino hacia el páncreas, del intestino hacia la vía biliar. Entonces, una cirugía que, pues, cuando se hace por cirugía abierta dura más o menos unas 5 o 6 horas y cuando se hace por vía laparoscópica dura algo más, ¿no? Unas 10, 11 horas más o menos, ¿no? Aunque, como les digo, también ahora con los avances que está habiendo de instrumental y todo eso, pues está haciendo cada vez en menos tiempo, ¿no? Entonces ese es el tratamiento. Entonces, eso es, chicos, la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, por favor. Creo que no hay preguntas, doctor. Todo claro. Listo. Unos capos. Todo está claro, entonces. Chévere. Entonces, chicos, hoy día tienen el examen. Ya les he puesto el examen. Está colgado de 8 a 9 de la noche. Son 10 preguntas.